Abandoné a mi esposo porque me enamoré de mi amante. Pero él vive con su madre y no trabaja. Ahora estoy embarazada y asustada. Me equivoqué al elegir el amor. Estoy embarazada, sola y en una situación difícil. Pero voy a empezar donde todo estuvo bien. Estuve casada con Antonio durante 10 años. Tuvimos un hijo, Mateo, que ahora tiene 12 y me odia. Sé que suena fuerte, pero es la verdad. Y aunque intento justificarlo por todo lo que pasó, aunque entiendo su rechazo, eso no evita que me duela. Porque por encima de todo, soy su madre. Y no hay dolor más grande para una madre que sentir que uno de sus hijos ya no la quiere. Y no lo culpo. Porque fui yo quien destruyó nuestra familia. No me estoy excusando, pero quiero explicar cómo llegué a esto. No fue por maldad, ni por frialdad. Fue por amor. Un amor que, quizás ahora lo entiendo, era más parecido a un delirio adolescente que a algo real. Pero cuando uno está enamorada, realmente enamorada, no ve con claridad. Se convence de cosas. Rellena vacíos con fantasías. Se deja llevar por emociones que parecen puras, pero que en realidad son impulsos, caprichos, espejismos. Yo amaba a Antonia. Siempre lo amé. Nuestra relación era buena. Nunca hubo violencia, ni gritos, ni traiciones. Teníamos una vida tranquila. Él era un hombre trabajador, serio, constante. Me ayudó a montar mi emprendimiento de repostería desde cero. El local estaba a su nombre, sí, pero lo manejaba yo. Me levantaba temprano, horneaba, preparaba pedidos, y él siempre me apoyaba con lo que necesitara. Nunca me hizo sentir menos. Nunca me trató mal. Era confiable. Pero lo que teníamos ya no era pasión. Ya no era fuego. Era rutina. Y lo sé, muchas parejas pasan por eso. Pero una parte de mí empezó a sentir que estaba envejeciendo en silencio. Que los días pasaban sin emoción. Sin sentirme deseada, admirada, viva. Fue por eso que decidí inscribirme en un curso avanzado de repostería, en un instituto reconocido, de esos caros. Antonio fue quien me ayudó a pagarlo. Me dijo que lo merecía, que me hiciera valer. Que mi talento debía crecer. Y yo le creí. Me sentí motivada. Animada. Como si volviera a tener algo mío, personal. Ahí fue cuando lo vi. No dentro del instituto. Afuera. Siempre estaba por las veredas, recostado en una reja, o sentado en una banca. Al principio pensé que era alguien que esperaba a su pareja o algo así. Pero luego noté que hablaba con varias estudiantes. Con una, luego con otra. Parecía un mujeriego, alguien que cazaba conversaciones. Me pareció sospechoso. Hasta que se me acercó. La primera vez fui cortante. Educada, pero fría. No buscaba amigos. No necesitaba distracciones. Pero él no se rindió. Las siguientes veces me lo volvía a cruzar. Me saludaba. Hacía chistes. Comentaba sobre el clima o lo tarde que salíamos. Su nombre era Mateo. Poco a poco, su simpatía se volvió costumbre. Empezamos a hablar. Caminábamos juntos algunas cuadras. Me contaba cosas de su infancia, de su proyecto de vida, de sus ideas para negocios, de cómo él nunca encajó en los moldes sociales. Me decía que las mujeres como yo eran únicas, que irradiaba algo diferente. Yo me reía, le decía que exageraba, pero en el fondo me gustaba escucharlo. Me contó que vivía cerca. Y una vez, después de una clase, me invitó a tomar algo. Caminamos unas cuadras y entramos a una casa modesta pero bien cuidada. Me dijo que era suya, que la había heredado. No era lujosa, pero tenía detalles que parecían pensados, libros, cuadros, una cocina ordenada. Yo le creí. ¿Por qué no? Pasaron las semanas, y nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. A veces, después de clase, me escapaba una hora más para ir a su casa. Conversábamos, tomábamos café, escuchábamos música. Nunca pasó nada físico al principio. Solo esa tensión flotando,
esa adrenalina de lo prohibido. Pero yo me sentía como una adolescente. Como si alguien hubiera reactivado mi corazón después de años en pausa. Y me enamoré. No de Mateo como persona, ahora lo veo, sino de cómo me hacía sentir. Me recordaba a mis 20. A cuando Antonio y yo recién empezábamos y todo era caricias largas, besos escondidas, mensajes a medianoche. Pero con Mateo era distinto. Él hablaba de mí como si fuera especial, como si fuera una joya atrapada en una vitrina aburrida. Me hacía pensar que merecía algo más. Que había nacido para ser más que ama de casa, madre y repostera. Después de casi 3 meses en esa dinámica, no podía seguir engañándome. Estaba completamente metida. Y lo peor fue cuando tuvimos intimidad por primera vez. No me refiero solo al acto. Me refiero a cómo me sentí, deseada, joven, importante. Me abrazó como si no hubiera nadie más en el mundo. Y yo lloré. Me sentí viva otra vez. Unas semanas después, empecé a notar los síntomas. Náuseas. Cansancio. Mareos. Me hice una prueba. Positivo. Podría haber sido de Antonio, lo sé. Aún dormíamos juntos a veces, aunque no tan seguido. Pero en mi corazón yo sabía que era de Mateo. Quería que lo fuera. Lo sentí como un símbolo de esta nueva vida que se abría para mí. Una señal de que debía dar el salto. Que debía cortar con la mentira de mi matrimonio y empezar de nuevo. Ser feliz. ¿Qué podía salir mal? Llegué a casa con el corazón en la garganta. Antonio estaba viendo televisión. Me senté frente a él y le dije que teníamos que hablar. Me miró con extrañeza, pero no con temor. Él no sospechaba nada. Le dije la verdad. Que había conocido a alguien. Que estaba enamorada. Que no lo había planeado, pero que había pasado. Que no podía seguir fingiendo. Que no quería hacerle daño, pero tampoco podía seguir viviendo una mentira. Me pidió que no siguiera. Me rogó que lo pensara bien. Me preguntó si había alguien más. Le dije que sí. Que era Mateo. Que estaba embarazada, aunque no estaba segura de quién era el bebé. Sus ojos se apagaron. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. No dijo nada durante un largo rato. Entonces le pedí el divorcio. Le dije que quería hacerlo en buenos términos, que no quería guerra. Pero también, en medio de mi confusión, lo amenacé. Le dije que si él hacía escándalo, si me hacía la vida difícil, yo hablaría. Contaría cómo me había sentido sola, cómo me había sentido abandonada. Le dije que nadie lo apoyaría si yo lloraba frente a los demás. Que era mejor separarnos en paz. No sé por qué dije eso. No fue justo. Pero en ese momento, me sentía justificada. Estaba embarazada. Enamorada. Quería empezar de nuevo. No veía más allá de mi propia ilusión. Antonio no se defendió. Solo dijo, está bien. Si eso es lo que quieres, vete. Esa noche hice mis maletas. Dejé la casa que habíamos construido juntos. Dejé a mi hijo, durmiendo en su cama. No quise despertarlo. No supe qué decirle. Pensé que ya lo hablaríamos después. Mi hijo no me volvió a hablar desde entonces. Esa noche lo llamé a Mateo para que viniera por mí. Estaba nerviosa, emocionada, ilusionada como una chiquilla. Le dije que había tomado la decisión, que quería empezar una vida con él, que por fin estaríamos juntos. Se quedó en silencio unos segundos, como si no se lo esperara, y me respondió con un tono raro, no sé, apagado. Me dijo que nos veríamos en un parque cercano. No sonó feliz, ni sorprendido, solo dijo que sí. Pensé que quizás estaba nervioso como yo. Que quizás no quería sonar demasiado ansioso. Que los hombres también tienen miedo de amar. Empaqué lo que pude. Ropa, documentos, algunas herramientas de repostería. Lo metí todo en una maleta vieja, y salí de la casa que compartí por una década. No miré atrás. Cuando llegué al parque, allí estaba.
sentado en una banca, mirando el celular. Me acerqué con una sonrisa tonta en la cara. Me sentía viva. Me sentía libre. Me sentía amada. Él se levantó, me saludó con un beso rápido y me ayudó con las cosas. Llamó a un taxi. El trayecto fue largo, más de lo que recordaba. Pasamos por calles oscuras, por barrios que no conocía. Le pregunté si estábamos cerca de su casa, y me dijo que sí, que era por ahí. Pero no era el mismo camino que habíamos tomado las veces que lo visité. Cuando bajamos, estábamos en una zona que reconocía como peligrosa. Había escuchado de robos, peleas, incluso un asesinato hace poco. Le pregunté por qué habíamos venido hasta ahí, y me dijo, como si fuera lo más normal del mundo: esta es mi casa. La otra, donde íbamos, no era mía. Me la prestaban. A veces entraba cuando no había nadie. Pero esta es la de verdad. Me quedé congelada. ¿Cómo que te la prestaban? ¿Y si alguien volvía? No pasa nada. Esa casa estaba sola. Los dueños estaban de viaje o algo así. A veces me dejaban estar ahí. Dijo, como quien habla de colarse a un parque. Me molesté, claro. Me sentí engañada. Pero me dije a mí misma que quizás había querido impresionarme. Que había mentido para no espantarme. Que el gesto, en el fondo, era romántico. Quise creer que todo era parte de una historia de amor torpe, pero con buenas intenciones. La casita donde llegamos era pequeña, agrietada, con las paredes húmedas y la pintura pelada. Tenía solo 2 habitaciones, una para su madre y otra que compartía él, conmigo, desde ese día. O mejor dicho, conmigo y un colchón tirado en el suelo, sin sábanas. Conocí a su madre. Una anciana de rostro apagado y mirada desconfiada. Me saludó con frialdad. Mateo tampoco la trataba bien. Le hablaba con fastidio, como si fuera una carga. Me sorprendió. Nunca lo había visto así. La primera noche dormí mal. Hacía frío. Todo estaba sucio. La privacidad era nula. La casa tenía goteras, y las paredes parecían de cartón. Pero traté de sonreír. Me convencí de que podía con todo eso. Que el amor lo podía todo. No le dije que estaba embarazada. No quería arruinar el momento. Quería que todo fluyera. A los pocos días intenté volver al local de mi negocio. Quería recuperar mi espacio. Reiniciar mis pedidos, volver a hornear. Pero cuando llegué, ya no era mío. Habían cancelado el contrato. En la vitrina colgaba un cartel de se alquila. Llamé a Antonio. Me costó. Me temblaban las manos. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunté, conteniendo las lágrimas. Yo pagué todo. El contrato, los servicios, la compra inicial. Legalmente está a mi nombre. Solo lo reclamé. Ya no es tuyo. Me sentí traicionada. Sí, sabía que todo estaba a su nombre, pero en el fondo creí que nunca me quitaría algo así. Que me lo dejaría. Me enfadé. Le grité cosas. Pero él solo colgó. Apreté los dientes. Me dije que empezaría desde cero. Que no necesitaba caridad de nadie. Que con Mateo lo lograría. Pero los días pasaban y Mateo no hacía nada. No buscaba trabajo. No salía a buscar nada, ni siquiera ayudaba en casa. Dormía hasta tarde. Comía lo que su madre preparaba. Se la pasaba con el celular o viendo televisión. Una tarde le pedí que me diera algo de dinero para comprar ingredientes, intentar hacer algunas tortas, vender por redes. No tengo. Y deja de molestar. ¿Crees que es fácil mantener una casa? Me gritó. Su actitud era completamente diferente. Ya no era el hombre dulce de las caminatas. Me decía que me quejaba mucho. Que tenía vibras negativas. Que desde que llegué, todo era drama. Una noche, mientras comíamos arroz recalentado, me armé de valor y le conté lo del embarazo. Al principio me miró sin decir nada. Luego se rió.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues es tuyo, Mateo. O puede ser del otro. Además, ¿quién te dijo que yo quería tener hijos? Vas a tener que pensar cómo le vas a pedir perdón a tu esposo. Capaz te recibe. Me quedé en silencio. Sentí que me temblaban las piernas. ¿Estás diciendo que me vaya? Yo no te obligué a venir. Tú viniste solita. Yo estoy en otra. No tengo cómo criar a nadie. Fui a la habitación. Cerré la puerta. Me tiré sobre el colchón y lloré en silencio, para no despertar a su madre. Pero ella ya lo sabía. Lo supo desde el primer día. No eres la primera que trae preñada. Pero sí la más estúpida. ¿Tú creías que él te iba a mantener? Me dijo días después, mientras fregaba los platos. Empecé a verlo con otros ojos. Su forma de hablar, de moverse, de responder. No era un hombre que me amaba. Era un hombre que cazaba. Que andaba por la zona del curso esperando captar a alguna mujer solitaria, emocionalmente frágil, que lo mantuviera un tiempo. Fui una más. Solo una más. La comida era escasa. Vivíamos de la pensión de su madre. No alcanzaba para 3 personas. A veces discutían por dinero. A veces me echaban la culpa a mí. Me decían que no ayudaba en nada. Que solo consumía. Un día, mientras barría el patio, vi a Mateo salir con una chica. No la conocía. Caminaban abrazados. Él le sonreía como me sonreía a mí hace meses. Como si nada. Como si nunca hubiéramos compartido besos, promesas, un hijo en camino. Me encerré en la habitación y lloré durante horas. Pensé en Antonio. En mi hijo. En todo lo que había destruido. Había cometido un error garrafal. De esos que no se arreglan con disculpas. Mateo no era el hombre que creí. No era el salvador de mi vida. Era un mentiroso. Un parásito. Un vago con cara de niño bueno. Ya no podía con esta vida. Cada día era más miserable que el anterior. Me levantaba con la garganta cerrada, con un nudo en el estómago, sabiendo que ese no era el lugar donde debía estar. Mateo no me amaba como yo lo había amado, eso estaba claro. Y yo ya no me engañaba. No merecía estar ahí, no con ese trato, no con esa indiferencia, no con esa burla constante a mi dignidad. Una mañana, decidí hacer algo que juré no hacer. Fui a visitar a Antonia. No le dije directamente que quería hablar con él. Usé como excusa que deseaba ver a nuestro hijo. Que quería saber cómo estaba, aunque en el fondo, también era un intento de encontrar una salida. Me recibió con frialdad. No me insultó, no me gritó. Pero su mirada ya no era la de un hombre herido. Era la de alguien que ya me había superado. Me miraba como se mira a una extraña. Llegaste en buen momento, me dijo, y sacó una carpeta. Eran los papeles del divorcio. Todo estaba redactado, listo para firmar. Pero al revisar las cláusulas, noté que muchas de las condiciones eran a su favor. El local de repostería ya figuraba como parte de su patrimonio, el auto también. No había división de bienes. Nada. Esto no es justo, le dije, con la voz quebrada. No te hagas la complicada, me respondió. Tengo pruebas de todo. De tu infidelidad, de cómo abandonaste el hogar con otro. No me hagas arrastrar esto a juicio. Te conviene firmar. Era irónico. Ahora él me amenazaba. Yo, que había creído tener el control, estaba del otro lado del chantaje. En ese momento, mi hijo bajó por las escaleras. Al verme, se detuvo un segundo, me miró y siguió de largo, de vuelta a su habitación. Hijo, le llamé, con la voz temblorosa. Espera, quiero hablar contigo. Desde la escalera, sin volverse siquiera, me dijo con dureza. No me jodas, mujer. Sentí como algo se rompía adentro de mí. Podría haberme quedado. Podría haber suplicado. Podría haber firmado y rogado a Antonio que me aceptara de nuevo. Pero el orgullo, ese maldito orgullo, no me dejó.
Me fui de ahí sin firmar. Sin abrazos. Sin esperanzas. Cuando volví a la casa de Mateo, mis cosas estaban en la puerta. Una bolsa negra, rota por un costado. Mis zapatos llenos de polvo. Mis utensilios de repostería tirados como basura. Mateo estaba en la entrada, con su expresión más cínica. No quiero saber más de ti, me dijo, sin rodeos. No fuiste una buena inversión. Si no quieres más problemas, no me busques. ¿Pero a dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Pero completamente frío me respondió. No es mi problema. Tú sabías dónde te metías. Me volví hacia su madre. La miré con ojos suplicantes. Señora, por favor. Estoy embarazada. No tengo a dónde ir. Déjeme quedarme unos días, aunque sea. Me miró con desprecio. Ni siquiera disimuló. Yo tengo mis propios problemas. Y así, con una maleta rota, sin un centavo en el bolsillo, embarazada y humillada, caminé por las calles buscando un lugar donde pasar la noche. No conocía a nadie en esa ciudad. Las amigas que alguna vez tuve me habían bloqueado. Mi familia estaba a kilómetros. No tenía cómo volver. Dormí 2 noches en una banca, en un parque. La tercera, el miedo me venció, y fui a un centro de refugio para personas sin hogar. Me recibieron por protocolo, pero apenas me miraron. El lugar era peor que la casa de Mateo. Camas frías, gritos a medianoche, olores que me revolvían el estómago. Una mujer me preguntó si el padre del bebé estaba preso. Me reí. Pero no era una risa alegre. Está libre, le dije. Eso es lo peor. Duré casi una semana en ese sitio. Apenas comía. Dormía mal. El bebé se movía cada vez más, y yo solo pensaba en que no merecía nacer en este entorno. El orgullo no me daba techo. No me daba comida. No me abrazaba por las noches. Así que me armé de valor. Fui a casa de Antonio una vez más. Toqué la puerta. No sabía bien qué decir. Solo quería pedirle ayuda. No para volver, no para recuperar nada, solo ayuda para salir del hoyo. Toqué 2 veces. Esperé. Vi que alguien miró por la ventana. Pero nadie abrió. Toqué otra vez. Nada. Me senté en la vereda, esperando. Lloré en silencio. Tal vez él me había visto. Tal vez decidió no abrir. Tal vez ya no quedaba nada entre nosotros. Tal vez ya me había borrado por completo. El divorcio se finalizó sin mi firma. Lo presentó como abandono del hogar con infidelidad comprobada. Sus abogados lo hicieron todo. No tuve cómo defenderme. Nunca respondí a las notificaciones porque no tenía dirección. No me enteré hasta que fue demasiado tarde. Ya no tengo nada. Mi hijo me odia. Mi exesposo no me dirige la palabra. El padre de mi bebé me echó como si fuera basura. La única cama que tengo está rodeada de mujeres golpeadas, adictas, ancianas olvidadas. Y aunque me duele decirlo, encajo perfectamente entre ellas. He pensado en volver a mi pueblo. Allá al menos tengo una tía, o una amiga de infancia que quizá me daría un sofá. Pero no tengo ni dinero para viajar. Ni para un pan. He pensado en tirar dedo. En caminar. En llegar como sea. Porque aquí no tengo nada. Nadie. Solo mi barriga, y este arrepentimiento que ya ni lágrimas me saca. Solo cansancio. Si alguien llegó hasta el final de esta confesión, solo tengo una cosa que decirles, desde el fondo de mi vergüenza. No se enamoren de fantasías. No destruyan una vida real por un sueño barato.